usted la palabra en el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 6 en adelante, la cual dice de la siguiente manera, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Colicenses o Filipenses? Filipenses capítulo 2, versículo 6. Sean todos bienvenidos a esta transmisión, que el Señor les acompañe en este día, que a través de esta transmisión ustedes puedan ir de día en día conociendo un poco más acerca de las Escrituras, acerca de este Dios que nos promete salvación y vida eterna, que pueda usted ir conociendo, ¿cierto?, los pasos o el protocolo, como se dice muchas veces, acerca de lo que está preparado para el hombre y qué es lo que estamos viviendo. No podemos conocer a alguien si no le damos tiempo a esa persona para conocerla. Pues muchas veces dicen, estuve con esta persona tanto tiempo y no llegué a conocerla, porque quizás nunca se dio el tiempo de escucharla, de oírla o de oírle, de saber qué pensaba. Y muchas veces nos sucede lo mismo con las Escrituras, con el Dios al cual decimos conocer. Como no le dedicamos tiempo a leer las Escrituras, no podemos conocer a este Dios tan maravilloso. Y es por eso que es necesario dejar un tiempo, apartar un poco de tiempo cada día para poder ir conociendo al Dios de las Escrituras, al Dios que nos dejó, ¿cierto?, esta Biblia como carta de navegación. Un barco sin una carta de navegación no puede llegar a puerto seguro. Así también es la vida del hombre. Necesita leer esta carta de navegación para poder llegar al puerto seguro, el cual es llegar un día a la presencia de Dios y que Dios nos diga, entrad, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor, ¿cierto? Entonces, si usted la ha encontrado la palabra, vamos a dar necesitamos, sobre todo en estos tiempos, ¿cierto?, en estos tiempos difíciles en que hay confusión, en que el hombre trata de buscar respuestas, en que el internet, algo que en los tiempos, Filipenses capítulo 2, versículo 6. En un tiempo que quizás antes, ¿cierto?, los hermanos, cuando yo era niño, ¿cierto?, los hermanos no tenían esta herramienta, la cual se llama internet, la cual usted encuentra en Facebook, predicadores, en YouTube encuentra predicadores, en TikTok encuentra predicadores, pero usted no puede saber si lo que le están enseñando es lo que usted necesita para su vida, si es realmente lo que se apega a la palabra de Dios. ¿Cuál es la única forma que tengo yo de saber si el predicador está considerando las Escrituras en lo que está diciendo? Es si yo conozco las Escrituras. Si yo he visto las Escrituras y conozco acerca de ellas, entonces yo puedo saber si el predicador se apega a lo que Dios quiere para nosotros, lo que quiere de nosotros para nuestra vida en esta tierra. A veces pasamos nosotros tiempo tratando, ¿cierto?, de llevar adelante un propósito, tratando de llevar adelante un proyecto, no solamente en lo espiritual, sino a veces también en lo material. Tratamos de llevar adelante, por ejemplo, un negocio y decimos, ¿por qué me va mal si yo no soy malo? Yo no le hago mal a nadie, ¿cierto? Pero cuando nosotros no buscamos a Dios, o otras veces también dice, para que me pueda entender un poco mejor la relación, a veces decimos, yo no le voy a enseñar a mi hijo acerca de Dios, porque yo quiero que cuando él sea grande tome una decisión si creer o no en Dios. Pero mientras ese niño crece, el mundo lo está bombardeando con decirle que Dios no existe y que Dios no es real, y que cada hombre consigue lo que tiene de acuerdo al esfuerzo que pone en su vida para lograrlo. Pero yo le puedo decir que puede haber personas que por mucho esfuerzo que hagan, les va a costar llevar adelante una vida de bien, porque el enemigo siempre los va a estar atacando. Si bien es cierto, nosotros no sabemos lo que hay a futuro, Dios sí sabe lo que hay a futuro para nuestra vida. Y el enemigo sabe que usted también puede ir hacia un lugar determinado o en una dirección determinada, y es por eso que le va a atacar. O sea, usted puede decir, yo no soy cristiano, ¿por qué me va tan mal? Porque el enemigo le está
atormentando en la vida para que usted no tenga una visión clara acerca de lo que debe hacer. Si usted no busca la protección en Dios, entonces va a estar expuesto siempre al ataque del enemigo. Entonces esa es la diferencia entre si yo quiero buscar a Dios o no le quiero buscar, ¿cierto? O sea, estoy en la tierra y mientras esté en la tierra, dice que es el campo donde el enemigo gobierna. Y hay muchos que hacen la labor del enemigo muy contentos, por decirlo de alguna manera. Atacan a otra persona y si usted le pregunta por qué lo hiciste, dice, bueno, me nació hacerlo, ¿no? ¿Te ha hecho algo? No, no me ha hecho nada. Y esa lógica es que el enemigo utiliza, ¿cierto? Así como Dios tiene hombres para trabajar, el enemigo también tiene personas que gustoso hacen la labor que el enemigo hace, que es matar, robar, destruir, ¿cierto? Entonces, si usted no está bajo la cobertura de Dios, difícilmente va a poder llevar adelante una vida en paz, una vida de bien o una vida saludable, ¿cierto? Distinto es cuando yo voy, ¿cierto? Cuando yo estoy bajo la cobertura de Dios y pasan cosas en mi vida, quiere decir que esas cosas las ha permitido Dios. Pero también está la posibilidad de poder ir, ¿cierto? Doblar mis rodillas y pedirle al Señor que me ayude en el proceso que está viviendo. Y ese proceso lo va a llevar a crecer en lo espiritual y a crecer como persona, para finalmente llevarlo al proyecto que usted ha querido levantar en su vida, ¿cierto? Entonces, habiendo encontrado la palabra, daremos lectura a ella en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esta es la lectura de la palabra para hoy, que el Señor añada revelación a su palabra. Entonces la palabra del apóstol Pablo, ¿cierto?, que nos entrega en esta tarde, habla acerca de la necesidad, ¿cierto?, que tenía él de preocuparse por su iglesia, de entregar siempre una palabra, a pesar de que en este momento el apóstol Pablo estaba preso, pero él a través de las cartas le decía cómo siguieran comportándose. Quiere decir que la iglesia, a pesar de que no estaba el apóstol en medio de ellos, seguía comportándose de buena manera y haciendo lo correcto. Pero Pablo les recuerda que deben seguir adelante porque el sacrificio que Jesucristo hizo para poder llevar la salvación a ellos fue mayor de lo que nuestra comprensión pudiera hacer o entender, ¿cierto? Quizás un ejemplo que pudiera usted entender era uno que escuchaba hoy, en donde hablaba lo molesto que pueden ser las hormigas, ¿cierto?, para las personas. Cuando usted abre su azucarero, ¿cierto?, y en ellos encuentra hormigas y azúcar, usted se molesta y dice, necesito matar todas estas hormigas. Pero la hormiga no le ha hecho nada, sino que la hormiga busca su alimento para poder guardar. Y así también usted lo puede encontrar en distintos lugares de su cocina. Entonces, no es el deseo suyo el matar las hormigas si las hormigas estuvieran fuera de la casa, ¿cierto? Entonces, dice el predicador, decía, si este hombre pudiera transformarse por un momento en una hormiga y decirle, miren, si ustedes quieren comer azúcar, permanezcan fuera de mi casa y yo todos los días les voy a llevar un poco de azúcar y un poco de agua, pero ustedes permanezcan fuera de mi casa, ¿cierto? Pero el predicador decía, si un enemigo mío supiera que yo me transformé en hormiga, vendría y me pisaría y acabaría conmigo, porque quedaría sin poder defenderse, ¿cierto? Entonces esta comparación, que puede resultar un poco graciosa, tiene que ver algo con lo que Jesús hizo siendo Dios.
y tomando la forma de hombre, a pesar de que Jesús nunca dejó su deidad, nunca dejó de ser Dios en ningún momento, pero sí estaba expuesto a lo que el hombre pudiera hacerle, ¿cierto? O sea, si venía alguien y lo acuchillaba, iba a sangrar igual que cualquier otro. Amén. Si alguien le ofendía, a diferencia de nosotros, ¿cierto?, que podíamos defendernos, él iba a tener que tomar otra forma de defenderse, no la que toma una persona, ¿cierto? Si yo, no sé, yo tengo que tomar la defensiva porque como yo soy bajito, así que tengo que tomar la defensiva, ¿no? Si alguien me ofende, digo yo, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero, por ejemplo, si alguien mide 1,80 m y lo ofenden, yo creo que va a decir, bueno, ¿qué queréis pelear? Peleemos. Entonces, suceden estas cosas y en la vida, ¿cierto? Cuando Jesús viene a la tierra, Él toma la forma de hombre y entonces dice que se humilla, ¿cierto?, a sí mismo para poder tomar esta forma, para poder entregar, ¿cierto?, el mensaje. Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque si usted va al Antiguo Testamento, cuando Dios quiso conversar directamente con el pueblo de Israel en el monte Sinaí, ¿cierto?, cuando antes de entregar las tablas, ¿qué es lo que tuvieron? Ellos tuvieron miedo. El pueblo tuvo mucho temor, porque dice que la voz de Dios era como un volcán en erupción. Entonces ellos no podían estar en la presencia de Dios porque el temor que los sobrecogía. Entonces por eso que después el pueblo le dice a Moisés, mira, habla tú con él y después nos dice lo que él quiere de nosotros, ¿cierto? Y es así que necesitaba Dios entregar un mensaje nuevo, ¿cierto? En ese tiempo, en el tiempo de Moisés, dice que se le entregó el mensaje de los mandamientos. Para que el hombre pudiera ser salvo debía cumplir los mandamientos. Pero a la vez se dice que el hombre no podía cumplir los mandamientos, entonces por lo tanto los mandamientos venían a ser la condenación para el hombre, ¿cierto? Porque si yo quiero vivir a través de los mandamientos, o sea, yo no debo robar, yo no debo matar, yo no debo mentir, levantar falso testimonio, y eso hoy en día es como el pan de cada día, estaríamos todos condenados. Amén. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que se necesitaba? Un nuevo mensaje. Y para traer este nuevo mensaje no era como escribir algo y que ellos lo interpretaran, sino que era un mensaje que yo pudiera entregar frente a frente, pero ya sabía Dios que no lo podía hacer porque el hombre no resistía su presencia. El hombre no puede estar en la presencia de Dios por el pecado, ¿cierto?, que uno carga. A la presencia de Dios, ¿qué es lo que dicen los relatos? Que cuando el ángel de Jehová aparecía a los hombres perdían su fuerza y caían desmayados, y caían sobre sus pies, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenía que hacer el ángel? Fortalecerlos él para que se pudieran poner de pie otra vez. Entonces, cuando nosotros vemos esto, podemos hacerlo una idea pequeña acerca de lo que Jesús hizo para que nosotros pudiéramos entender este mensaje, ¿cierto? Tomó nuestra forma, tomó nuestras debilidades y se presentó para que nosotros pudiéramos entender el mensaje que Dios quería enviar a este mundo, ¿cierto? Si Jesús hubiese logrado, por decir, el cometido que traía, ¿cierto?, que fue primero predicar al pueblo de Israel, si Israel se hubiera arrepentido de sus pecados como fue en Nínive, ¿cierto?, cuando fue el profeta a Nínive y les predicó acerca de que Dios lo iba a destruir en una cantidad de días si no se arrepentían, y dice que desde el rey para abajo se arrepintieron todos y se pusieron a pedir clemencia, a misericordia de parte de Dios, ¿cierto? Dice que se vistieron de cilicio y de saco, ¿cierto?, en representación de que estaban arrepentidos del pecado que habían cometido. Y dice que Dios los perdonó. Amén. ¿Cierto? Si hubiese sucedido lo mismo en Israel, entonces la historia hasta ahí hubiese llegado, porque Israel hubiese sido redimida y ellos hubiesen sido nada más el pueblo escogido. Pero como ellos no entraron en esta salvación, entonces la misericordia de Dios se extendió a todo el mundo y ahí es donde entramos nosotros, ¿cierto? Entonces Dios toma a este apóstol, ¿cierto?, Pablo, para entregar el mensaje que hablaba acerca de la misericordia, del perdón de Dios y de cómo podemos llegar a Dios a través de la cruz del Calvario. Pero para eso necesitábamos, ¿cierto?, como les dije, cumplir un protocolo. Y este protocolo es que lo primero que tengo que tener yo es el arrepentimiento. Y para eso tengo que tener claridad, ¿cierto?, en el pensamiento de que yo soy necesitado, que soy bienaventurado, dice
bienaventurados los pobres, ¿cierto? Pero no se refiere al pobre el que no tiene plata, sino que aquel que de espíritu, aquel que se da cuenta que necesita de Dios. Entonces, yo quisiera en esta tarde, antes de seguir adelante, orar un poquito con ustedes para que el Señor abra, ¿cierto?, nuestro entendimiento. Amén. Y vamos a orar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre bueno, Señor eterno, le pedimos en esta tarde, Señor mi Dios, que todo aquel que esté escuchando, Señor mío, esta palabra, que todo aquel que pueda llegar a esta transmisión, pueda ser abierto, Señor mi Dios, su entendimiento. Sus ojos, Señor mi Dios, puedan ser abiertos, Señor mi Dios, para ver la necesidad que hay en su vida. Padre amado, que podamos ver, Señor mi Dios, como aquel que no tiene nada, Señor, en la vida y sabe y está consciente de que es pobre y miserable, Señor mi Dios, que nosotros podamos ver nuestra condición espiritual frente suyo, Señor mi Dios, y que podamos pedir misericordia, Señor mi Dios, para poder levantarnos, Señor mi Dios. Padre amado, Señor eterno, abra, Señor, nuestra vista, nuestro entendimiento, Señor mi Dios, nuestro corazón sea abierto, su Espíritu Santo pueda morar en nuestra vida, Señor mi Dios. Perdone, Señor, nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros errores, Señor mi Dios, que podamos, Señor mi Dios, en este día buscarle, Señor, y no solo este día, Señor, sino cada día, Señor mi Dios, que pueda haber un compromiso, Señor, en nosotros, que usted nos fortalezca, Señor mi Dios, para que cada día podamos, Señor mi Dios, buscar en su palabra, Señor mi Dios, podamos buscar en oración, Señor mi Dios, el que usted nos aliente, Señor mío, a seguir adelante, Señor mi Dios, a buscar esta salvación que es ofrecida gratuitamente, Señor mi Dios, a través de la Escritura. Padre bueno, Señor eterno, todo esto se le pedimos por misericordia, en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque a veces escuchamos muchas veces un mensaje, escuchamos muchas veces a un predicador y decimos, oh, qué bonito que predicó el predicador, qué bonito que predicó el pastor. Y después a los 2 días, 3 días ya se nos olvidó lo que escuchamos y estamos otra vez en lo mismo, sumidos, ¿cierto?, en los problemas, en las dificultades, en los miedos, en los temores, ¿cierto? Porque eso hace la televisión, todos los días nos muestra cosas que nos atemorizan, ¿cierto? Está mala la situación, viene la recesión, viene la escasez, viene la delincuencia ha crecido mucho, vienen por ti, prácticamente dice. Entonces pasan tantas cosas que al final uno ya no quiere salir a la calle por el miedo, sin contar lo demás que está pasando, ¿cierto? Entonces se nos diluye la idea de buscar a Dios. Tenemos tantas preocupaciones en nuestra cabeza, tenemos tantas cosas que queremos alcanzar y queremos hacer, que lo de Dios nos vamos postergando cada día, nos vamos dejando de lado, nos vamos dejando para mañana, para pasado, para este otro año, siendo que la Escritura dice que todo lo que nosotros quisiéramos, Dios nos dará si le buscamos a Él, ¿cierto? Buscad el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. ¿Y qué es lo que es añadido? Todo lo que usted necesita. Es un protocolo, como le dije, paso a paso. Lo primero que usted necesita es que el Espíritu Santo venga a morar a su vida. Lo que le dije, primero el arrepentimiento, y para eso tiene que ser abierta nuestra mente y nuestro corazón, nuestros ojos. Pero eso lo hace Dios. Por eso que necesitamos pedirle a Dios que Él abra nuestro entendimiento para vernos. ¿Cómo es que le necesitamos? Cuando viene el Espíritu Santo a nuestra vida, entonces el Espíritu Santo nos va mostrando día a día en qué es lo que estamos equivocados, en qué fallamos y en qué estamos bien. Y así vamos caminando, ¿cierto? No podemos recibir todas las cosas de un viaje. Ciertamente quisiéramos todos llevar una vida de bien, ¿cierto? Sin necesidades económicas, sin necesidades espirituales, sin necesidades de todos los tipos de necesidades que usted pueda conocer. Pero no pueden ser todas entregadas, porque entonces usted también se olvidaría después de Dios, porque estarían cubiertas todas sus necesidades. Amén. En cambio, Dios va entregándole a usted lo que necesita en un plan que es como secuencial. Usted aprueba algo, ¿cierto? No me puede entregar a mi riqueza porque a lo mejor yo me iría por el mal camino. Pero si Dios me va mostrando cómo administrar esa riqueza, o cómo administrar un buen sueldo, o cómo administrar una empresa, ¿cierto?, que sea de bendición también para los demás. Entonces, un dato también, cuando usted pida algo a Dios, incluya a Dios en ese proyecto.
Por ejemplo, acabo de decir, ¿cierto?, una empresa. Y usted dirá, pero si nosotros vivimos en una población, ¿cómo vamos a tener una empresa? Dios puede crear un empresario en usted. Amén. Pero que usted diga que va a ser de bendición para sus vecinos, para la gente que usted conoce, no pagándole sueldos que sean malos, sino de acuerdo a lo que su empresa pueda dar, ¿cierto? Pero haga un convenio con Dios y déjese guiar por Él, porque Dios le va a enseñar a administrar y a tratar a las personas. Y entonces cuando usted esté listo, apto para hacerlo, Dios le va a entregar. No se va a dar ni cuenta cómo lo va a hacer, pero ahí va a estar. Amén. Entonces, así también es en la vida espiritual. A veces llegamos a la iglesia y ya queremos ser predicadores, pero el camino de llegar a ser predicador es un camino igual extenso, es un camino en que se va aprendiendo cada día, es un camino en donde se equivoca, en donde a veces pasa tristeza, en donde a veces pasa alegrías también. Cuando alguien le dice, mire, tomé su consejo y me ha ido bien, entonces uno se alegra. O cuando ve a un hermano que ha crecido, ¿cierto?, en lo económico o en lo espiritual, uno igual se alegra y se contenta con Dios porque Dios le ha bendecido, porque le ha usado a usted como instrumento para decirle, mira, toma esta dirección, y la persona toma el consejo y lo hace y le va bien. Entonces no es por mérito mío, sino que la persona puso de su parte e hizo caso. A lo mejor, mire, yo podría contarle varias cosas que han sucedido en mi trabajo, personas que a lo mejor sí creen en Dios, como la mayoría de la gente. Amén. Pero uno le dice, mira, haz esto, estudia. Y yo tenía un compañero de trabajo, joven, que me decía, estoy que tiro la esponja, estaba estudiando un trabajo para trabajar en oficinas. No me recuerdo bien qué es lo que era, para no mentir. Entonces él me decía, estoy cansado porque llego del trabajo, el trabajo que hacía él era difícil. Y cuando ya llevaba como 2 años, él me dice, estoy cansado, estoy a punto de tirar la toalla, ya no puedo más. Y yo le decía, sigue adelante porque la recompensa va a ser grande. Sigue, no te des por vencido, piensa en tu familia, piensa en tu esposa, en tus hijos. Y sabe que él sacó la carrera. Hoy en día está trabajando en oficina, es un ingeniero. Gloria a Dios. Y entonces yo me siento contento porque sé que le costó, sé que fue difícil, pero siguió el consejo, lo tomó y llegó al lugar donde él quería. Quizá usted me diga, pero ahora le falta la salvación. Yo estoy seguro que Dios le va a proveer la salvación de alguna manera. Amén. Porque es una persona que respeta a sus mayores, es una persona que toma los consejos, es una persona que vive de acuerdo al protocolo del mundo, ¿cierto? Excelente persona. Pero en los protocolos de Dios le falta recibir el Espíritu Santo en su vida. Yo estoy seguro que no va a faltar el momento en que Dios lo haga y transforme su vida. Entonces, cuando nosotros vemos estas cosas, podemos hacernos una idea de que este Dios tan grande y maravilloso que nosotros tenemos, toma la forma de nosotros para traer este mensaje y decirnos que Él es la luz de este mundo, que Él es la puerta por la cual nosotros podemos entrar, ¿cierto? Si nosotros no usamos esta puerta, no hay otra puerta, no existe otra puerta para poder llegar al reino de Dios. Amén. Y es por eso que el apóstol Pablo, ¿cierto?, lo describe de diferentes formas en las distintas cartas que escribe a las iglesias, las cuales él había formado. El apóstol Pablo fue un trabajador incansable en la obra de Dios, que fue formando iglesias y dejaba ahí a una persona responsable y seguía adelante en el ejercicio de hacer otra iglesia y traer otras personas a la responsabilidad de guiar esa iglesia. Pero él no las dejaba solas, sino que a través de estas cartas iba guiando, ¿cierto?, a las personas que dejaba como responsables para que ellos supieran cómo llevar a este grupo, ¿cierto?, de personas hacia el camino correcto, en el camino de Dios. Para nosotros no es algo distinto, es algo similar el caminar con Dios. Cuando nosotros decidimos, ¿cierto?, caminar en el camino, valga la redundancia, de Dios, hay personas que están detrás de nosotros, aquellos que escuchan los mensajes, aquellos que vienen a la iglesia, ¿cierto? Son responsabilidad de aquel que predica, ¿cierto? Son responsabilidad del pastor de la iglesia, responsabilidad de los predicadores. Cada predicador debe preparar el mensaje sabiendo que es la manera de que tiene Dios para moldear la vida de las personas. Si yo
aprendo acerca de las cosas de Dios, entonces yo voy a andar en el camino correcto siempre. Pero si yo no tomo conocimiento acerca de las cosas de Dios, voy a ir, como dice la palabra, voy a ir de un lado a otro sin nunca poder crecer, sin nunca poder dar frutos, sin nunca poder dar testimonio, ¿cierto? Y para eso Dios nos llama a nosotros, para ser obreros en su obra. Amén. Entonces dice, sino que después, asimismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, ¿cierto? Porque era necesario que Él padeciera y que muriera para que a nosotros pudiese alcanzarnos la salvación. Como le dije, si el pueblo de Israel se hubiese convertido, entonces la historia llegaba hasta ahí. Amén. Pero Jesús muere en la cruz del Calvario para que el pueblo, aquel pueblo que no era su pueblo, pudiera alcanzar la salvación, ¿cierto? Dice, por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo, o sea, a lo máximo, ¿cierto? Le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre, ¿cierto? O sea, después que usted conoce la historia de Jesús, después que usted conoce lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros, ¿cierto? Cuando usted ha tenido un contacto con Él estrecho, ¿cierto? A través de la oración, a través del día a día, entonces usted ya después no le puede negar. Usted sabe que Dios es real y a través de la cruz del Calvario fue como se hizo luz para todo el mundo. Y a través de esa luz nosotros podemos llegar al conocimiento de las cosas, ¿cierto? Al conocimiento de la Escritura. Porque si no hay una luz, ¿cierto? Entonces hay oscuridad. Y si hay oscuridad, entonces quiere decir que yo no puedo ver hacia dónde voy, cómo camino, cuáles son los pasos que estoy dando. ¿Son seguros o no son? Hubo un tiempo cuando hice el servicio militar hace años atrás, en donde nos hicieron entrar en una cueva oscura totalmente, y el sargento que iba con nosotros apagó el único foco que llevábamos, y la persona se desorienta de tal manera que no sabe en qué posición está. O sea, si estoy girado a la derecha, a la izquierda, si estoy de frente, si voy bien, si voy mal, porque los sentidos de nosotros son los que nos dicen hacia dónde caminar. Pero si no hay luz, si no hay sonido, entonces es como que si usted apagara todo en sí, y usted no sabe hacia dónde ir, y tiene miedo hasta de caminar. O sea, queda congelado, como se diría. ¿Por qué? Porque los sentidos tienen que tener una referencia para poder andar. Y así también es en lo espiritual. Si yo no tengo una referencia, un punto a donde llegar, entonces yo no voy a ir a ninguna parte. No voy a poder avanzar. Como le dije, estamos en un tiempo en donde nos bombardean todos los días con malas noticias. Haga usted un resumen. ¿Qué noticia buena escuchó hoy en los medios de comunicación? ¿Qué noticia buena escuchó en la última semana? ¿Cierto? Y entonces usted va a ver que nos bombardean con malas noticias, y eso hace que nuestro corazón esté siempre compungido. Se pierde el deseo de vivir, se pierde el deseo de hacer cosas buenas. Pues esto está todo tan malo que ¿qué voy a hacer algo bueno? Pero yo creo, en verdad, que si usted ora, ¿cierto? Como le dije hace un tiempo atrás, si usted ora por su entorno, por su vecino, Dios puede hacer un cambio, Dios puede transformar estas cosas. Ahora, me dirá usted, la palabra dice que estamos viviendo los últimos tiempos, pero también se habló hace poco del rey Ezequías, que vino el profeta a decirle que iba a morir y ordenar a su casa, y dice que el profeta, o sea, dice que Ezequías, el rey, oró a Dios y le dijo: yo he hecho lo bueno, ¿cierto? Y se entristeció en gran manera y se derramó ante Dios, y dice que Dios le dio 15 años más. 15 años más de vida. Entonces Dios también puede prolongar lo que estamos viviendo hoy y cambiarlo. Ore por su entorno, porque al final lo que sucede en la sociedad el día de mañana igual nos va a afectar a nosotros. La palabra dice que
los 2 mandamientos que Jesús le dijo a un hombre que le preguntó cuáles eran. Dice que amarás a tu Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sobre eso está toda la base del Evangelio. Entonces, ¿cómo yo voy a poder dar referencia de que soy un buen cristiano si ni siquiera oro, ¿cierto? Que es lo más básico, por mi vecino? Decía el pastor que la mamá de él oraba, ¿cierto? Por todas las cosas. Y a veces nosotros no oramos, nos falta el tiempo. La primera vez que escuché una oración que me llamó la atención y que a lo mejor la hermana me la escuchó alguna vez, fue que fui a una reunión de apoderados del colegio de mi hijo, que era un colegio cristiano. Entonces la profesora oró y dentro de su oración dijo: Señor, ponemos a los pies los completos que vamos a hacer para recaudar fondos. Entonces yo en mi pensamiento dije: la profesora se equivocó. Y después pensando las cosas, ¿cuántas cosas nosotros las dejamos fuera del alcance de Dios porque decimos esto no es importante? O sea, vamos a hacer una actividad, pero esto no es importante. No tengo para qué pedirle a Dios que esté en medio de ella. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que quiero decirle con esto? Por muy insignificante que sea la actividad que usted va a realizar en ese día o en este día, que usted ponga a Dios en esa actividad. Si es una venta de completo, dígale al Señor: Señor, acompáñame en este día porque yo quiero que me vaya bien. Yo quiero que el producto que yo estoy vendiendo no le haga mal a nadie. Que puedan disfrutarlo con tranquilidad. ¿Cierto? Y en lo espiritual, ¿cuánto más? Mire, ore usted, porque hay gente que sale muy temprano en la mañana, que a lo mejor son vecinos suyos. Donde yo vivo, la gente está obligada a salir muy temprano. Y dentro de ese grupo que sale temprano, hay señoritas, hay jóvenes, hay personas de edad, hay personas que salen en bicicleta. Y entonces, orar por esas personas, porque cada día las personas salen y no saben si vuelven. Entonces pedirle al Señor que el Señor bendiga, ¿cierto?, nuestra tierra, que bendiga, bendiga nuestro país, que le dé claridad a las autoridades para que pidan, ¿cierto? Y aunque nos hemos apartado un poquito de lo que era el corazón de esta palabra, ¿cierto? Es el deseo, ¿cierto?, de que usted vuelva, ¿cierto?, a los 2 primeros mandamientos, ¿cierto? Que usted ore, ¿cierto?, por aquellos que no conoce, porque por los que conoce siempre va a orar, por los que le tiene cariño siempre los va a orar. Siempre va a orar por sus hijos, por sus nietos, por sus sobrinos. Pero por mi vecino, a lo mejor ese que es cascarrabia, que es enojón, a lo mejor nunca oro por él. Pero algo pasa en su vida. No creo que siempre haya sido así, porque nació de guagua y ya venía enojado. Sino que a lo mejor la vida ha sido difícil para él y eso creó un carácter enojón, por decirlo de alguna, de persona enojada. ¿Cierto? Entonces, Dios en su amor y misericordia, ¿cierto?, nos trae a su Hijo Jesucristo, envía a su Hijo y Jesús viene a morir en la cruz del Calvario para darnos la salvación, la vida eterna. Pero eso depende de usted si lo toma o no. Por eso, como le dije, a veces vivimos la vida y nos quejamos de que nos va mal, pero nunca tomamos la decisión de que Dios sea quien guarde nuestra vida. Si Dios no guarda nuestra vida, entonces ¿cómo después le vamos a decir por qué Dios permite que pasen todas estas cosas? Y esas personas que a veces dicen, ¿por qué Dios permite que pasen tantas cosas malas? ¿Cuántas veces le habrán pedido a Dios que transforme su entorno? Hay una cosa simple, piénselo usted. ¿Cómo yo voy a querer algo distinto si nunca he conocido un lugar distinto? Yo puedo suponer cómo viven en Vitacura, puedo suponerlo, pero no sé cómo es vivir en Vitacura porque nunca he vivido en Vitacura. Puedo suponer cómo viven en Chicureo, pero nunca he vivido en Chicureo, ¿cierto? Entonces yo supongo que es una vida apacible, tranquila, porque la diferencia de lo que sucede acá, cuando en ese lugar hay un robo, ¿cierto?, y aparecen las noticias,
al poco tiempo dice, fueron encontrados las personas que hicieron esto. Pero donde vivimos nosotros pasan cosas y nunca se sabe. Otras veces se sabe, pero no es lo común, ¿cierto? Entonces, yo por eso tengo que orar. Por eso usted tiene que orar. Para que sus hijos, para que mis hijos puedan conocer un lugar distinto al que usted y yo conocimos. Para que esta población, ¿cierto? Yungay, pueda un día verse diferente. A pesar de todo, yo vivo en San Bernardo. Y a pesar de todo, este lugar tiene cosas que en otras comunas no tienen. Yo ayer caminaba por un sector de aquí atrás y veía que la gente tiene plantas en los lugares públicos. Y yo decía, mi señora decía, mira, las plantas están bonitas y se nota que los niños no las hacen tirar. Entonces tiene que haber ahí un cuidado de los padres de decir, miren, no destruyan eso porque se ve bonito. Y hay alguien que los cuida porque las plantas no se cuidan solas. O sea, alguien se da el trabajo de regarla, de sacar lo que está malo, ¿cierto? Ahí hay una preocupación por ver su entorno diferente. Porque esa persona podía haber plantado esas plantas en su casa y se verían bonitas igual. Pero alguien las tomó y las puso en el lugar público. Y todo el que pasa por esa plaza de ahí atrás puede verlas. Y si se toma el tiempo, ¿cierto? Y puede observarlas. Hoy en día andamos, como les decía, tan preocupados que pasamos por los lugares y ni siquiera vemos qué es lo que hay. Quizás yo no estoy tan estresado como la mayoría. Todavía me detengo en el camino a mirar el pasto. Todavía me detengo a ver si andan bichitos por ahí. Todavía me detengo a ver si andan hormigas. Porque la creación de Dios es maravillosa. Hay una cosa que me gustaba a mí de vivir aquí en la granja, y era que donde vivía, daba una ventana justo hacia la cordillera. Entonces cada vez que yo me levantaba, tenía la vista de la cordillera de los Andes. Que cosa extraña, es la primera referencia que hacen los extranjeros cuando vienen, lo impresionante que es la cordillera. Y yo de eso le daba gracias a Dios de poder ver la cordillera. Hoy en día ya no se puede ver tanto porque hay tantos edificios que la tapan, ya no se puede ver mucho. Pero a pesar de eso yo digo, dar gracias a Dios por lo bueno. Amén. Y por lo que está mal, pedir en oración. Amén. Quizás me he alargado un poquito más en esta predicación, pero es el querer de nosotros, ¿cierto? Como iglesia, el que haya un cambio en el pensamiento de aquel que nos escucha. La iglesia de Dios no es la que tiene un letrero más grande o en la que asisten más, sino la que hace la voluntad de Dios, la que se somete a la voluntad de Dios, la que escucha la palabra de Dios y la pone en su corazón y después la pone por obra. Esa es la iglesia de Dios. Y quisiéramos ir caminando junto con ustedes en el aprendizaje de las Escrituras. Quizás no somos hombres eruditos, pero queremos ir creciendo también día a día y compartirlo con usted. Y que usted también pueda ver el mundo de otra manera, diferente. Y que pueda ir confiadamente en oración a Dios y pedirle por las cosas que hemos dicho hoy. Dios puede transformar su entorno, puede transformar su hogar. Una persona me decía, como le dije, siempre me va mal y yo nunca le he hecho nada malo a nadie. Y a veces tenemos tan mala memoria que cuando yo ofendo a alguien y le levanto la voz y lo trato mal, ya estoy haciendo mal. Porque la autoestima de la persona se va abajo cada día. Entonces le estoy haciendo mal a una persona. Pero eso yo lo olvido. Porque piensa uno que el hacerle mal a alguien es golpearlo, es robarle. Pero hay distintas formas de hacerle mal a las personas. Y la paciencia hoy en día es una de las que menos hay. Entonces para el Señor que vive, para Él sea la honra, la gloria y Él de mí tenga su misericordia. Y que usted pueda recordar, ¿cierto?, que el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario comienza cuando Él toma la forma de hombre para poder entregar personalmente este mensaje. Siendo Dios, dice que no le importó y tomó la forma de hombre para venir a la tierra y hablarnos acerca de esto que Él nos ofrecía, salvación y vida eterna.
ya no por la ley. Dice, yo soy el maná, yo soy el pan de vida, ¿cierto? Moisés le entregó el maná a través de Dios. Dios le entregó el maná, ¿cierto? Que era el pan que caía del cielo. Dice, pero yo soy el verdadero pan que descendió del cielo, ¿cierto? Entonces en esta tarde usted reciba este pan. Reciba a Jesucristo en su corazón y va a ver que las cosas van a cambiar en su vida. Que el Señor le bendiga y le guarde. Nuestro hermano Ángel quedará con nosotros. Amén. Bendito sea Dios. Gracias.